Efectos térmicos de la electricidad. Transformación de la electricidad en calor. Sabemos que la corriente eléctrica no es otra cosa que la circulación muy veloz de electrones por los conductores. Además, hemos asignado al átomo una constitución corpuscular, con partículas fijas y móviles en rotación. El pasaje de electrones por la materia produce choques con los corpúsculos atómicos, provocando un aumento de la velocidad de los mismos, que se traduce en un aumento de la temperatura del cuerpo. Toda substancia posee una cierta cantidad de energía térmica propia, es decir, una cierta cantidad de calor, que se manifiesta por la temperatura del cuerpo. Una elevación de temperatura revela un aumento de la cantidad de calor que posee el cuerpo, o lo que es lo mismo, un incremento de su energía térmica propia. Luego, para calentar una substancia, hay que entregarle energía, que puede ser directamente energía térmica, o manifestada en otra forma cualquiera. Así, al frotar un cuerpo, se produce una elevación de temperatura, que equivale a un aumento de la cantidad de calor contenida en él, pero para ello, debemos invertir trabajo bajo la forma de la frotación. Es un caso de transformación de energía mecánica en térmica. La corriente eléctrica, al recorrer los conductores, produce una elevación de la temperatura de los mismos y, por ende, se incrementa la cantidad de calor propia del cuerpo. La energía necesaria la debe proveer la misma electricidad, puesto que no interviene ningún otro agente exterior. Veamos cómo se justifica esto. Sabemos que, para que se pongan en movimiento las cargas eléctricas, es menester disponer de una cierta cantidad de trabajo. La circulación de corriente por un conductor lleva consigo energía eléctrica, y, si deja de circular la corriente, tal energía no puede desaparecer, sino que le debe transformarse en alguna otra manifestación. Luego, al pasar corriente eléctrica por un conductor, la energía que lleva esa corriente se transforma en calor, esto es, en energía térmica. Todos los metales son conductores. La plata, el cobre y el aluminio se encuentran entre los mejores, y se usan con frecuencia. Los líquidos que conducirán una corriente eléctrica se llaman electrolitos. Los aisladores generalmente no son metálicos, e incluyen caucho, porcelana, vidrio, plástico, algodón, seda, cera, papel y algunos líquidos. Algunos materiales pueden actuar como aislantes, o conductores, dependiendo de las condiciones. Estos se llaman semiconductores. Se utilizan para fabricar transistores y diodos. La cantidad de resistencia que ofrece un conductor está determinada por 4 factores. Longitud. Cuanto mayor sea la longitud, mayor será la resistencia. Área de la sección transversal. Cuanto mayor sea el área, menor será la resistencia. El material. La resistencia que ofrece un conductor variará según el material del que esté hecho. Temperatura. La mayoría de los metales aumentan su resistencia a medida que aumenta la temperatura. Sí. Si entre dos puntos de un conductor de resistencia R hay una diferencia de potencial E, circulará una corriente I. Durante todo el tiempo T que se mantenga esa tensión, la energía eléctrica que se pone en juego por el pasaje de cargas desde un extremo al otro, está dado por el producto de la tensión eléctrica, por la intensidad que circula entre los puntos, por el tiempo. Y toda esa energía se debe transformar en calor, puesto que no se efectúa ningún otro trabajo. De modo que, la energía eléctrica que se desarrolla en toda circulación de corriente, se transforma en calor, produciéndose una elevación de la temperatura del cuerpo. Los aislantes eléctricos. Muchos materiales no sirven como conductores eléctricos, estos se utilizan en los circuitos como aislantes. Sí, para cerrar un circuito, se utiliza un pedazo de madera o un vidrio, o porcelana,
entre otros. La lámpara no enciende, pues estos aislantes eléctricos limitan la corriente que va hacia la lámpara. Los materiales que ofrecen mucha dificultad al paso de la corriente se denominan aislantes. La finalidad de los aislantes eléctricos es la protección. Se usan para evitar que los conductores se unan entre sí, con las partes que los soportan. Los aislantes deben tener las siguientes características. No absorber humedad, o sea, no ser higroscópico. No arder con las llamas, o sea, no ser inflamables. Tener alta resistencia al calor, o sea, no desformarse. Tener buenas propiedades mecánicas, como dureza, elasticidad, maleabilidad. Los aislantes son materiales que no permiten que los electrones fluyan a través de ellos fácilmente. Los aislantes tienen átomos que disponen de 5 a 8 electrones en su anillo de valencia. Los electrones se mantienen apretados alrededor del núcleo del átomo y no se pueden mover fácilmente. Los aislantes se utilizan para evitar el flujo de electrones, o para contenerlo dentro de un conductor. El material aislante cubre el exterior de la mayoría de los conductores, para mantener los electrones en movimiento dentro del conductor. Ley de Joule. Joule postuló que la cantidad de calor que se desarrolla en un conductor por el pasaje de la corriente eléctrica es igual a la energía eléctrica que lleva esa corriente, multiplicada por un coeficiente numérico de reducción de unidades. Si esa energía o trabajo eléctrico esté dado en joules, se tiene. Ver las fórmulas en la gráfica. Por el efecto Joule, es un cambio de energía eléctrica que no es reversible. Podemos fácilmente calentar un conductor, proporcionándole energía, pero no es posible obtener una corriente en un circuito cerrado de alambre de cobre, calentando el circuito uniformemente. Debido a esta falta de reversibilidad, no asociamos una fuerza electromotriz con el calentamiento por el efecto Joule. Efecto de la temperatura sobre la resistencia. Uno de los efectos perjudiciales del efecto Joule es el calentamiento que se produce en los conductores eléctricos cuando son recorridos por una corriente eléctrica. Para evitar que este calentamiento alcance valores que sean perjudiciales para los mismos, se construyen de diferentes secciones. Cuanto más corriente se prevé que va a fluir por ellos, mayor será su sección, o sea su superficie transversal. Dado que los conductores no son perfectos, y poseen una cierta resistencia eléctrica, cuando son atravesados por una corriente eléctrica se producen dos fenómenos. Primero, se calientan y pierden potencia. Segundo, al estar conectados en serie con los aparatos eléctricos que alimentan, se produce una caída de tensión, que hace que se reduzca apreciablemente la tensión al final de la línea. Estos son los dos factores más importantes que hay que tener en cuenta a la hora de seleccionar la sección más adecuada para una instalación eléctrica. Calor útil y calor perdido. El calor producido por efecto Joule, unas veces es útil y otras es indeseable, incluso perjudicial. El calor producido es útil cuando deliberadamente se busca, al utilizar la energía eléctrica, para la obtención del calor, que es aprovechado para diversas operaciones industriales o domésticas. Ejemplos de calor útil, los tenemos en las estufas, planchas, cocinas, calentadores de agua y de aire, etc. En otras ocasiones, el calor producido por efecto Joule es totalmente indeseable, tal como sucede con el calor desarrollado en las líneas de conducción de energía eléctrica, en los cables de alimentación y en los conductores de los bobinados de las máquinas eléctricas.
Este calor no deseado recibe el nombre de calor perdido. El calor perdido es siempre perjudicial, en mayor o menor grado. En casos extremos, origina importantes averías, debido a que el calentamiento excesivo de los conductores determina la carbonización de las materias que forman los aislamientos de aquellos. Por tal motivo, es de gran importancia reducir al mínimo posible el calor desarrollado por efecto Joule, con objeto de que el calentamiento de conductores y aislamientos no sobrepase los límites admitidos por las normas de ensayos vigentes. Transmisión del calor producido por los conductores. El efecto Joule se produce en los cables que transmiten cierta corriente. Sin querer reducir la importancia desde el punto de vista de las pérdidas, debemos destacar que, el calor que se produce en el cable, que transporta cierta corriente, debe ser disipado al ambiente que lo rodea. De otra manera el conductor, y el aislante que lo rodea, pueden alcanzar valores de temperatura intolerables para la buena conservación de sus características. La temperatura máxima que el conductor puede alcanzar está condicionada por su estado de tensión mecánica, que puede ser elevado, y entonces obliga a no pasar de ciertas temperaturas, para que no se produzcan efectos de pérdidas de las características mecánicas. Para los cables aislados, la alta temperatura del conductor está condicionada por la que soportan los materiales aislantes que lo rodean. Las altas temperaturas abrevian la vida útil de los mismos. El material aislante que rodea al conductor se comporta como una barrera térmica, dificultando la disipación del calor al ambiente. También los detalles de instalación de los cables influyen en la transmisión y disipación del calor. Cuando el cable está contenido en un caño, por ejemplo, los cables en haz se calientan unos a otros, dificultando el enfriamiento del haz. Más aún, en algunos puntos existe más dificultad para disipar el calor. Por ejemplo, los cables internos del haz están en peores condiciones que los de la periferia, y esto debe tenerse en cuenta cuando se proyecta el tendido. La energía calorífica, generada en un punto, se transmite desde las zonas de temperaturas más altas a las más bajas. Esta transmisión puede conducirse de tres formas diferentes. Conducción. El calor se transmite por contacto íntimo entre dos materiales, como por ejemplo en los metales. Convección. Todos los gases y líquidos, cuando se calientan, se dilatan y disminuyen de densidad, lo que hace que tiendan a desplazarse. Así, por ejemplo, un radiador eléctrico, que transmita calor por convección. Un convector calienta el aire que entra en contacto con su superficie, lo que hace que éste ascienda y se mueva por todo el ambiente que hay que calentar. Radiación. Este tipo de transmisión se produce por ondas, y es similar a la que se produce por el sol. De esta forma de transmisión, se aprovechan elementos calefactores como, por ejemplo, las estufas de rayos infrarrojos, placas solares de alta temperatura, hornos eléctricos,